Marcos capítulo 16, del versículo, vamos a leerlo del 14, desde el 14 al 20. Marcos capítulo 16, del versículo 14 al 20, amén. Gloria al Señor. Marcos 16, del 14 al 20, amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Qué hacía el Señor? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra por las señales que le seguían. Amén. Nuevamente el versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Saludos a su hermano y diga el tema en esta noche: donde el evangelio es predicado, Jesús estará para confirmarlo. Amén. Como un saludo, le da la mano, le da un abrazo ahí al que está al costado, al recordar esto: donde el evangelio es predicado, Jesús estará para confirmarlo. Amén. Hermano, la palabra del Señor nos habla acerca del propósito de Jesús al venir en esta tierra. Y muchos de nosotros probablemente nos hemos quedado nada más en que Cristo vino a morir por nosotros, ¿verdad? Y tan solamente causa de repente en nosotros una conmoción del momento. Pero cuando uno comienza a escudriñar más la Biblia, a escudriñar más la palabra, yo entendí algo, hermano. Estudiando la palabra entendí que Cristo no solo vino a morir por nosotros, sino vino a vivir por nosotros. Vino a modelar una vida, hermano, que nos es un ejemplo para nosotros. Y dice la Escritura, hermano, que Cristo ha venido para deshacer toda obra del diablo. Así que, hermano, cualquier cosa que tú estés pasando y que tú sepas que la fuente no viene de Dios, y que tú sepas que la fuente viene del diablo, hermano, ten por seguro de que Cristo ha venido a deshacer esa obra del diablo, ha venido a deshacer ese vicio, ha venido a deshacer, hermano, esa esclavitud al pecado, esa enfermedad, esa dolencia. Mi hermano, y la Biblia nos menciona, y cuando comenzaba a leer Marcos en los primeros capítulos, dice la Escritura que Cristo se fue, iba predicando y recorría toda Galilea, predicando el evangelio, y aparte añade algo, hermano, y echando fuera demonios. Más adelante dice, y Cristo iba predicando el evangelio del reino, y le traían toda clase de enfermos, toda clase de endemoniados, y Jesús los sanaba a todos, dice la Biblia. Amén. O sea que Cristo, hermano, comenzó a predicar el evangelio, y no solo a predicarlo, sino que Él estaba manifestando lo que Él predicaba acerca de lo que había venido a hacer en esta tierra. Amén. Y la Biblia nos habla, hermano, de que estas señales que seguían a Jesús validaban que Él era el Mesías prometido de Israel. Era la esperanza de Israel. Era la esperanza, hermano, de que Dios había prometido de que iba a venir un Mesías, un Salvador para el mundo entero, para la nación de Israel. Y cuando Cristo aparece y estas señales seguían a Jesús, eso era, mi hermano, un indicativo, era una indicación, indicaba de que Cristo era el Mesías,
de que Él estaba estableciendo el reino de Dios, de que el reino de Dios se había acercado a este mundo pecador, hermano. Por eso que cuando anunciaban, hermano, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y usted estaba recordando estos días, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el nombre que se le dijo? Que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se estaba acercando por medio de Cristo. Dios se estaba acercando a esta humanidad envuelta en pecado, en vicios, hermano, por medio de Jesús. Y Jesús era esa persona, hermano. Jesús era, hermano, la presencia misma de Dios caminando entre nosotros, entre el pueblo en ese tiempo. Y cuando Cristo hacía lo que hacía, hermano, una de las cosas que Él les dijo a la gente que le criticaba, cuando Él liberaba a los endemoniados, Él les decía: si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado. Todo esto indicaba, hermano, lo que Cristo hacía, lo que Cristo enseñaba y lo que Cristo predicaba. Indicaba, hermano, de que Él era el Mesías prometido, de que Él era el Hijo de Dios viviente, de que el reino de Dios se estaba acercando a la tierra, hermano. Qué privilegio, hermano, que el reino de Dios se acerca a gente como nosotros. A gente, hermano, que estaba envuelta en delitos y pecados. Y Cristo vino, hermano, a entregar su vida por nosotros. Y era necesario de que Él muera. Era necesario, hermano, de que Él padezca por nosotros, el justo por los pecadores. La Biblia dice de tal manera, hermano, que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero esto era algo que los discípulos no entendían. Cuando Cristo le dijo a los discípulos de que era necesario que Él muera, aparece un Pedro. Dice: Señor, no permitas que esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Fuera de aquí, Satanás. Vete de aquí, Satanás. Le dijo: tú te estorbas prácticamente los planes de Dios. Hermano, porque si Cristo no moría por nosotros, si Cristo no moría por cada uno de los que estamos aquí, entonces no llegaríamos a esta salvación, hermano. Porque Cristo es la única persona. Los apóstoles predicaban en Hechos: porque no hay otro nombre dado en el cielo, ¿verdad?, para hacia los hombres que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. No hay otra persona, no hay otro camino en que podamos ser salvos. El único camino, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Y era necesario que Él muera. Era necesario que Él entregue su vida, cual cordero, hermano, dice la Biblia, hermano, que sufrió transgresiones, fue llevado al matadero y no abrió su boca, hermano. Y todos nosotros escapamos como ovejas descarriadas, hermano. Nosotros fuimos quienes nos escapamos de Él. Pero Él, hermano, en ese amor, Él en esa gracia, Él en esa compasión entregó su vida. Y aún estando en los últimos días de su vida, hermano, su parte humana dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero al final dijo: Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú, porque Él sabía ya lo que Dios quería. Era su lado humano de que en la desesperación, en el sufrimiento que estaba a punto de pasarlo, hermano, por algún momento pensó que de repente Dios o algo sucedería y de repente no lo pasaría. Pero hay algo que la Biblia dice en Filipenses, que Él fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, hermano. Ahí estaba pensando, hermano, en que en el 2024 o en el año que tú te convertiste, ahí estaba Cristo en su omnisciencia, ¿verdad? Pensando: no voy a morir por esta persona. Si no, esta persona o la humanidad no va a poder ser salva si Cristo no interviene, hermano. Dígale a su hermano: ahí estabas tú, en el corazón de Dios. Dile: ahí estabas tú, en esa cruz. Cristo estaba pensando en ti. Cristo estaba pensando en la humanidad. Por eso, hermano, que cuando Cristo oraba al Padre, le decía: Señor, te ruego por esto, pero no solamente por esto, sino los que han de venir después de esto, por la predicación de ellos. Hermano, Cristo ya pensaba en nosotros de hace más de 2000 años. Cristo estaba, hermano, ahí mirándonos con ese amor. Y, hermano, los discípulos no entendían. Por eso de que cuando dijeron que Cristo murió, uno le negó, otro lo vendió, hermano. Y cuando Él resucitó, la gente tampoco le creía. Se apareció a 3 mujeres que eran seguidoras de Él. Le dijo: ¿sabe que vayan y anuncien? Pero la Biblia dice que estas mujeres, por temor, por miedo, no anunciaban.
Era algo nuevo que estaba sucediendo, hermano, y no anunciaban. De ahí apareció 2 discípulos y le dijo: anuncien a los demás discípulos que estoy vivo, que he resucitado. ¿Y qué pasaba, hermano? Fueron, anunciaron y tampoco le creyeron. Luego se apareció otra mujer y tampoco le creyeron, hasta que Cristo mismo tuvo que venir, intervenir, hermano. Tuvo que aparecérsele a ellos, hermano. Y la Biblia nos dice que Cristo, hermano, y hay muchos versículos de la palabra donde nos dice que estaban espantados, atemorizados, no le creían, estaban maravillados, algunos dudaban. Y Cristo vino para reprochar la incredulidad y la dureza del corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Marcos 16:15. Dígale a su hermano que está al costado: tienes que creer lo que predicas. Hermano, los discípulos iban a ser los encargados. Por eso que antes de que Cristo les diga, antes de que Jesucristo les dé el mandato de vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, primero tuvo que tratar con la incredulidad y con la duda que había en muchos de ellos. ¿Cómo tú vas a predicar que Cristo salva, que Cristo sana, si tú mismo no lo crees? ¿Cómo los discípulos iban, hermano, a decir: Cristo ha resucitado, Él no está muerto, Él sigue vivo, Él sigue obrando, si ellos no le creían? ¿Cómo iban a predicar algo que no creen? Y Cristo tuvo que empezar en ese punto. Cristo tuvo que tratar en esa dureza de corazón, en ese miedo, en ese temor. Por eso Cristo mismo se les aparece. Ellos, hermano, no creían a los mensajeros que les decían que Cristo es resucitado. Y luego ellos mismos iban a anunciar que Él ha resucitado. Pero si ellos no creían el mensaje de la resurrección, ¿cómo iban a predicar? ¿Cómo iban a creerles a ellos si ellos mismos no lo creían? Parece trabalengua, ¿verdad? Pero, hermano, era necesaria una experiencia con Cristo ellos mismos. Era una experiencia, era necesario que Cristo se les revele, hermano, porque podemos escuchar de Cristo, podemos venir a un culto, se nos habla de Cristo, se nos habla del evangelio, pero mientras Cristo no se nos revela nuestro espíritu, hermano, no hay un encuentro verdadero con Él. Pero cuando Él se revela, hermano, cuando Él se revela a ti, tú vas a entender que realmente lo necesitas. Tú vas a entender que realmente a través de Cristo tú vas a ser salvo. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Tú vas a entender, hermano, de que necesitas a Jesús. De que la vida no se trata de logros académicos nada más. Que la vida no se trata solamente de puestos en el trabajo, de ascensos en el trabajo. Hermano, tú vas a entender que la vida no se trata solamente de reuniones, de fiestas. Tú vas a entender que la vida no solamente se trata de los estudios. Todo eso en su tiempo, en su momento puede ser beneficioso. Pero, hermano, tú vas a entender que la vida se trata de tener a Jesús en tu corazón. Cuando tú tienes a Él en tu corazón, lo demás, hermano, fluye, lo demás viene, lo demás Dios te ayuda, Dios te abre puertas. Hermano, Dios hace lo que tiene que hacer cuando tú, hermano, primero lo tienes a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo le decía a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Cristo, hermano, buscaba el reino de Dios, buscaba que la gente sea sanada, que la gente sea salva, que la gente sea transformada, sea liberada. Y por otro lado venían mujeres, hermano, a darle los bienes a los pies de Cristo. Por otro lado, hermano, venían, le prestaban el pollino, hacían cuantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque su preocupación era el reino de Dios, era manifestar el reino de Dios. Aleluya. Y Cristo se les aparece. Hermano, era necesario para que ellos pudieran predicar que Cristo está vivo y que puede sanar, liberar, hacer milagros. Ellos mismos tenían que creer que Jesús estaba vivo, de que Cristo había resucitado y que estaba, hermano, para tener un encuentro con ellos nuevamente. Y es después de este, hermano, después de este mandato o después de este encuentro, viene, hermano, el mandato para que prediquen el evangelio. Versículo 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora les manda. Ahora ya tuvieron un encuentro,
ahora están seguros de que, hermano, había un Tomás que dijo, si yo no lo veo, no veo, ¿verdad? Creo que dijo, si no meto mis dedos en los huecos de su costado, de su mano, yo no lo creo. Y Cristo mismo se le aparece. Hermano, la presencia de Dios hizo que él no necesitase hacer lo que él pensaba que tenía que hacer. Tan solamente al ver a Jesús dijo, Señor y Dios mío. ¿Y qué le dijo Tomás? ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Por lo que has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Bienaventurado, hermano, aquel que cree sin aún antes haber visto. Aleluya. ¿Y sabes quién está ahí? Estás tú y estoy yo. Tú no has visto a Jesús, yo no he visto a Jesús, pero lo creemos en Él porque hemos tenido una experiencia, un encuentro con Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. No tienes que verlo, tienes que creerlo, hermano. Aleluya. Y le dice, van a ir a predicar. Les voy a comisionar a los discípulos. Vayan, prediquen el evangelio. Y antes de eso, hermano, tomando en cuenta otro pasaje de la Biblia en Mateo, Cristo se le revela y le dice, toda autoridad y potestad me da en el cielo y en la tierra. En otras palabras, los discípulos iban a predicar, hermano, no en el vacío, sino sobre la autoridad de Jesús. Cristo había resucitado, él tenía la autoridad mientras estaba en su cuerpo físico, pero estaba limitado, hermano, su cuerpo físico. En la tierra, él mientras caminaba, hermano, ahí en el pueblo de Dios, él no podía estar en dos lugares a la misma vez. Dios le dio dones, sí. Y él por los dones, él ministraba a mucha gente que venía. Pero hermano, él no podía estar en dos lugares distintos. Pero hermano, cuando él resucita, hasta traspasaba la pared, dice, estaba todo cerrado y Jesús tenía un cuerpo glorificado y ahora él estaría en todo lugar ayudando a los discípulos. Hermano, él, su autoridad es sobre el cielo y sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, y con esa autoridad de Cristo les manda a predicar. O sea, cuando nosotros predicamos, no estamos representando a cualquier persona. No estamos representando una iglesia nada más. No estamos representando, hermano, una persona humana de carne y hueso solamente. Estamos representando a Cristo. Cuando nosotros vamos a anunciar el mensaje del evangelio, estamos anunciando de aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, hermano. Y que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Y con esa autoridad les comisiona a predicar. Vayan y prediquen. Y también les imparte el Espíritu Santo. Juan dice, sopló el Espíritu Santo y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Lucas dice que le dijo, quédense aquí hasta que esperen la promesa de la investidura del poder del Espíritu Santo. Y ellos esperaron, hermano. Fueron comisionados, esperaron el poder del Espíritu Santo para que luego salgan a anunciar la palabra. Cristo vino, hermano, a anunciar, a inaugurar el reino de Dios. Y les dio autoridad a los discípulos para que ellos también predicasen. Y hay algo interesante, hermano, que ellos estaban llamados a predicar. ¿Qué dice? Se fueron. ¿A predicar qué? El evangelio. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que tener a toda criatura, hermano. Yo sé que eventualmente tú comienzas de repente, cuando quieres predicar, comienzas hablando del trabajo, porque a veces lo hago. Comienzo a hablar del trabajo y por ahí entra la conversación de Jesús. De repente te empiezas por otro tema sano o de un tema relevante al tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero hermano, al final nuestro mensaje tiene que ser Cristo. Al final nuestro mensaje tiene que ser el Rey de Reyes. Hermano, al final nuestro mensaje tiene que ser presentar a Cristo, aleluya. Y a toda criatura, no solo a los que te caen bien, ¿verdad? A todos, hermano. Eventualmente hay gente que de repente en el trabajo, en el estudio, de repente te hace la vida imposible. Pero si tú tienes la oportunidad de hablarle de Cristo, háblale de Cristo. Hermano, el hablar de Cristo es tan interesante y tan poderoso, de que, hermano,
La Biblia dice en Hechos que Felipe les predicaba a Cristo y luego seguían las señales, luego seguían las sanidades, luego seguían la salvación, la liberación. Hermano, porque él predicaba a Cristo. ¿Y cuál era el tema? Cuando el evangelio es anunciado, Cristo va a estar ahí, hermano, para manifestar, para respaldar lo que se está predicando. Alabado sea el nombre de Jesús. Si hay alguien que predique el evangelio y si hay gente que está creyendo, hermano, eso se mezcla y es algo, hermano, que ocasiona grandes cosas en el Señor. Predica, dígalo a su hermano, predica a Cristo. La gente, hermano, está atormentada por diferentes cosas. La gente viene sufriendo diferentes, hermano, cosas en la vida. Y lo que necesitan, hermano, es que nosotros le mencionemos a Jesús. Yo recuerdo en el colegio una vez había dos compañeras que habían entrado en una pelea, hermano. No sé por qué se pelearon, no me dijeron, pero sí me dijeron que estaban peleadas. Ustedes saben las peleas de las colegialas, ¿verdad? No se hablan, no se quieren prestar las cosas. Y justo en ese tiempo yo llevaba mi Biblia al colegio, hermano. Y para mí la hora de recreo era hora de leer la Biblia, leer. Y la hora de recreo hasta a tal punto, hermano, que aún mis compañeros, recuerdo que en ocasiones no salían, se reunían alrededor donde yo estaba ahí sentado en esas sillas, hermano, no me acuerdo el nombre, tipo carpeta, ¿verdad? Y la gente ahí se reunía y me comenzaban a preguntar de la Biblia, y esto y lo otro, hasta que llega este caso. Y les hablo de Jesús, y les hablo del perdón, hermano. Y ese mismo día se pidieron perdón y volvieron, hermano, a amistarse, a ser amigos, dicen. Volvieron a tener esa amistad, hermano. Eso es lo que hace Cristo. Donde Él llega, hermano, algo tiene que pasar. Donde es predicado, algo tiene que suceder. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, Esteban predicaba, Dios respaldaba con señales, con prodigios y milagros. Y había un Saulo que estaba escuchando, que aunque ese momento no se convirtió, hermano, llegó un momento que cuando Cristo se le reveló, él ya había escuchado el evangelio que Esteban había predicado antes que muera. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Porque donde Cristo es predicado, donde el evangelio es anunciado, algo tiene que suceder, hermano. Sí o sí. Algunas cosas van a ser instantáneas, otras progresivamente, pero algo, hermano, es que es imposible que no suceda nada cuando Cristo es predicado, cuando Cristo es anunciado, hermano. Aleluya. Resultados de creer o no creer en el evangelio. Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, el evangelio es predicado, el evangelio es manifestado y la gente tiene responsabilidad. Ahora ellos dan el paso. O creen y se ordenan con Dios y reciben a Cristo en su corazón y son salvos, o no creen y son condenados. Dios, la Biblia dice que Cristo no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo es condenado a causa de la incredulidad en aquel quien es la única persona que puede salvarle. Hermano, la gente es condenada no porque Cristo vino a condenarlos, la gente es condenada porque lo único que tienen para que lo salven no lo quieren. Eso es lo único, hermano. Jesús vino a salvar, entregó su vida. Ahora en nosotros está el dar ese paso de fe, el de abrir el corazón, de confesarlo como nuestro Señor, de vivir para Él. Y somos salvos a través de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Luego nos habla de las señales que van a seguir, hermano, a la predicación de este evangelio. Las señales, como bien dice su nombre, no son un fin en sí mismo, sino un medio para llevarnos a Jesús, para llevarnos a mirar a Jesús. Amén. Cuando tú ves señales que ocurren, que suceden, como el nombre dice, es una señal, es algo que te está indicando a alguien, te está indicando a Jesús. Cuando tú ves que alguien es sanado, esa señal te indica de que Cristo es el sanador. Cuando alguien es salvado, esa señal te indica que Cristo es el Salvador. Cuando alguien es libre, hermano, de tormentos, de demonios, te indica que Cristo es el libertador.
Cuando alguien, hermano, recibe un milagro de parte de Dios, te indica que Jesucristo es el obrador de los milagros. Las señales van a indicar a aquel que lo puede todo. Las señales van a indicar a aquel que es la fuente de todo. Es Jesús de Nazaret. ¿Y cuáles eran las señales? Y no solamente le seguiría a Jesús mismo, sino que ahora los discípulos que creyeran, hermano, en Él, también le seguiría estas señales. ¿Cuáles son las señales? Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Tanto para los que creen y anuncian el Evangelio, como para los que están escuchando, reciben a Cristo y creen, también a ellos. Amén. ¿Y cuáles son estas señales? Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuáles son estas señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Liberación, hermano. Hablarán nuevas lenguas. Bautismo del Espíritu Santo, la llenura. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Nos habla de la protección divina de Dios para su pueblo. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nos habla de la sanidad divina. Cosas, hermano. Primero Cristo mencionaba la salvación. El que cree es salvo, el que no cree es condenado. Y hay señales que van a seguir al mensaje del Evangelio, que van, hermano, a confirmar que lo que se está anunciando es verdad, que estas señales te están indicando de que Cristo ha resucitado, de que Cristo, hermano, no está en la tumba, de que Cristo, hermano, ha vencido la muerte con poder, y en la cruz del Calvario Él pagó por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. Aleluya. Por esto que estas señales, hermano, siguen a aquel que cree. Tienes, hermano, y se me recuerda la historia de este evangelista Anacondia. Días de convertido, hermano, creo que 7 días, una semana, y se encuentra con este texto bíblico, se encuentra con esta palabra, y le parece interesante, y va a su líder en ese tiempo, y le pregunta: mira, yo acabo de encontrar esto, dime, ¿es verdad o no es verdad? Él no, hermano, no necesitaba una explicación teológica en ese momento. Él solo quería saber si lo que decía ahí era verdad o era mentira. Su líder dijo: ¿sabes qué? Es verdad. Listo, eso nada más quería saber, dijo. Y comenzó, hermano, a moverse, a orar, a ver las señales, a ver las sanidades, a ver los milagros, hermano. Porque cuando crees, hermano, tú tienes que creer de que Dios también, estas señales te van a seguir a ti, y de que tú también vas a ser beneficiado por estas señales. Porque, hermano, muchas veces a través de estas señales es donde una persona ingresa o es aumentada su fe. ¿Por qué? Porque las señales, estamos viendo la palabra en acción. Y la fe viene por el oír la palabra. Y cuando tú escuchas con atención el Evangelio, cuando tú escuchas a Cristo con atención, cuando se predica a Cristo, tú eres candidato, hermano, para que tú puedas ser sanado, para que tú puedas ser liberado, para que tú seas salvo, recibas un milagro de parte de Dios. Aleluya. Estábamos, hermano, en una campaña, la primera campaña, donde inauguramos, hermano, el equipo de sonido, que para la gloria del Señor también ya lo pagamos. Amén. Y pasó una señora con su hija que estaba dormida en ese momento, pero ella contaba que su hija no podía dormir en las noches a causa, hermano, de que se levantaba miedos, ¿verdad? Y los demonios la atormentaban. Hermano, se predicó a Cristo y Cristo se hizo presente. Hermano, en ese momento no despertó, pero los días que le pregunto, había podido dormir ese día, hermano, con tranquilidad. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Jesús? Aleluya. Otra persona que vino, hermano, con adormecimiento en la mano, Cristo se hizo presente y al instante el adormecimiento se fue. Hace días, y mi papá testigo, ¿verdad? Estaba en mi cuarto avanzando un mensaje, creo, haciendo mis tareas del seminario, y justo entra con mi mamá y le digo: ven, voy a orar por ti, porque ya Dios me había dicho que ore por su dedo. Tenía un problema en el dedo de un accidente que había quedado sensible, y cada vez que chocaba le dolía. Y justo en ese día, durante el día que estoy en el trabajo, me acuerdo de esta palabra, y le digo: cree, Dios te va a sanar de esto. Y llego a la casa, hermano, y estoy ahí avanzando mis quehaceres. En ese momento no estaba orando, no estaba pensando en eso,
Pero como pasaron, le digo, mira, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Oramos, hermano, y sintió que algo así salió de ese dedo. Y comenzó a presionarlo, hermano, y ya no le dolía porque Cristo se hizo presente, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Viernes, hermano, que tuvimos un compartir con misiones de evangelismo, una hermana vino cojeando, le dolía la rodilla izquierda. Me había comentado, creo que se inyectó 2 ampollas o una, no me acuerdo bien. Pero hermano, después del compartir, en el auto Cristo se hizo presente y al instante se paró y comenzó a caminar, hermano, porque ese Cristo te venimos a anunciar. Ese es el Cristo, hermano, que su palabra va a ser confirmada. Dice la Biblia, hermano, la Escritura dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Estas señales no confirman a una persona, confirman el Evangelio. Amén. La Biblia, las señales no pretenden confirmar a una persona como el más o como el menos. No, estas señales van a confirmar esta palabra, este Evangelio. Eso es lo que va a confirmar la palabra de Dios. Aleluya. Hermano, estas señales le seguían a Cristo mientras Él estaba en su ministerio terrenal. Y Él también quería que sus discípulos obraran cosas mayores, obraran milagros a través, hermano, de Jesús, o a través del poder del Espíritu Santo. Por eso que ellos, dice la Biblia, hermano, y ellos salieron. Y esto es interesante, porque las señales no le siguieron mientras ellos estaban escondidos. Las señales no les seguían mientras ellos estaban encerrados. Cuando salen es donde las señales les siguen. ¿Por qué, hermano? Porque si el Evangelio es encerrado en un lugar, en una iglesia, en un anexo, y no es predicado, entonces ¿cómo las señales van a seguir a esa? O lo seguirán solamente internamente al que cree. Pero se trata de, y de día y noche, de misiones de evangelismo. Se trata de que cuando nosotros salgamos afuera y prediquemos el Evangelio, estas señales confirmen lo que se está anunciando en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor. Hermano, si ellos salen a predicar, Dios les ayuda. Amén. Porque es Dios obrando a través de sus hijos. Es Cristo mostrándose que Él ha resucitado. Y dice la Biblia que cuando ellos salían, el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Y hay mucho más que podríamos hablar, hermano, pero quiero finalizar con Hebreos capítulo 2, del versículo, gloria al Señor, 1 al 2, amén. Gloria a Dios. Hebreos, vamos a Hebreos. Gloria al Señor. Hebreos 2 del 3 al 4. Aleluya. Hebreos capítulo 2 del verso 3 al 4. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? El escritor preguntando: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor, por Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron, los discípulos? Versículo siguiente: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, Cristo les dice: quedaos aquí y esperad la promesa, ¿verdad? Recibiréis poder para que sean testigos, ¿verdad? Entonces, el cristiano busca la presencia de Dios para ser testigo de Cristo, para hablar de Él, y Dios testifica con ellos. Amén. Gloria al Señor. Donde el Evangelio es predicado, Jesús estará para confirmar. Esta es una verdad que la Biblia nos habla. Cristo ministraba de esta manera. Felipe
Los apóstoles, Pedro, Pablo, los discípulos, también lo hacían de esta manera. Es algo, hermano, de que Dios a través de su palabra nos está diciendo que debe ser el patrón común en la que nosotros como cristianos debemos movernos, hermano. Y para eso está, ¿verdad? Recibimos la comisión como iglesia, como ministerio. Pero también está ese tiempo, ¿verdad? Ellos buscaron la presencia del Espíritu Santo. Y en ese proceso, hermano, y ellos salieron también. No solo, hermanos, se encerraron, no solo recibieron la palabra, ellos tuvieron que salir. Hermano, donde la iglesia no sale, Dios no respalda. Pero cuando la iglesia sale, cuando la iglesia se mueve, entonces, hermano, las señales van a seguir esa palabra. Amén. Y Cristo, hermano, mientras ellos salían y mientras ellos predicaban, la Biblia dice, hermano, de que el Señor respaldaba. Pero ese respaldo era un mensaje a través de las obras, diciendo de que Él está vivo. Pablo decía, cuando él hablaba a los romanos, le decía: he llenado el evangelio a los gentiles, y no solamente con palabras, sino también con hechos. Y todo lugar ha sido lleno del evangelio, con diversas señales, milagros. Hermano, es algo que hay que creerlo como iglesia. Hermano, hay que creerlo que esto es naturalmente, o sea, lo sobrenatural en la iglesia debería ser natural, lo normal. Cristo, hermano, lo manifestó de esa manera. Los discípulos tenían en mente, cada vez que iban a predicar, ellos decían: Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que sean señales, milagros y prodigios. Amén. Nos espera un año nuevo, 2025. Vayamos con esta palabra. Vayamos, hermano, creyendo de que Dios quiere volver a hacerlo. Pero tienes que creerlo. Ábrele tu corazón ahí donde está. Comienza a orar. Comienza a orar a Jesús. Donde el evangelio es predicado, Cristo estará para manifestarlo. No tienes que sentirlo primero, tienes que creerlo. El evangelio ya fue predicado. El evangelio ya se predicó a Jesús. Ahora está en ti colocar tu fe en Él, porque Él es el que hace las cosas. Él es el que hace, hermano, y que obra maravillas. Si tú tienes, hermano, y has creído lo que te he predicado, y tú tienes una dolencia, una enfermedad en tu cuerpo, y quieres que el Señor obre, pasa creyendo en lo que se te ha predicado. Pero allá, hermano, si tú crees, ya, pasa allá. Si tú crees, pasa allá. Créele a Él, créele a Jesús.